Ok, entonces, como les decía, obras preliminares. Ah, bueno, esto mismo se los puedo pasar aquí por WhatsApp para que ustedes lo tengan por ahí y lo tengan como referencia. Ok, son cosas que hacemos antes de iniciar una construcción. Eh, Se ocupan varias. Aquí vamos a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de que es solicitado y de alguna manera exigido por algunas municipalidades, pero está también en un documento que se llama Reglamentos de Construcción, y la ley de la construcción dice que cuando se va a hacer una obra en cualquier lugar, en cualquier sitio, esta zona de construcción se debe de cerrar y debe tener un control de acceso. Varias razones para esto. Una, disminuir la afectación de contaminación visual que hay en un proceso constructivo hacia la ciudad y en caso particular a los vecinos, ¿verdad? Eh, Aparte de esto es un control de seguridad porque normalmente en estos procesos constructivos se manejan materiales, herramientas, maquinarias de alto costo. Entonces la zona de la construcción se procura delimitar para evitar accesos, digamos, indeseados. ¿Ok? Y por otro lado también, eh, sobre todo también para el control de acceso de materiales nuevos y salidas de desechos que se tienen en partes más avanzadas del proyecto. Discúlpenme que aquí alguien me está contactando. Ok. Es que le tengo que pasar el número del profesor. Siempre hay gente perdida, ¿verdad? Ya 2 semanas y todavía anda perdido un chaval. Ah, profe, sí. Vieran con esto, hay que tener una paciencia. Gente que ya uno cree que son adultos y se comportan como, ¿verdad? Como chiquillos. Sí. Ok. El tema del cerramiento es algo en Costa Rica, casi que la norma es que se haga como esta foto que tenemos aquí a la izquierda, que es un cerramiento con sarán. No solo es permitido, sino que es muy, muy común. Ven ustedes, se hace una estructura muy básica de elementos verticales y luego se sirven como para apoyar el sarán. El sarán es un material que se compra en rollos y que se usa sobre todo como para hacer viveros, para controlar el acceso del sol a un sitio y para hacer en la zona de las plantas con climas más controlados. Pero es normal en construcción que se use para este tipo de cerramientos. Pero hay de un montón de tipos, ¿verdad? Hay de un montón de tipos y depende del país, se pueden usar un tipo u otro tipo, ¿verdad? En realidad es muy variable. Es importante esto también porque en Costa Rica se utiliza poner este rótulo actualmente desde hace ya algunos años. Cada vez que ustedes le dan un permiso de construcción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se les entrega también, o no se les entrega, sino que se les manda un archivo que ustedes tienen que imprimir, o sea que el que va a construir tiene que imprimir, donde se indica la obra, se indica presupuesto, se indica todo, es una información pública en realidad, y se tiene que poner en un lugar visible. Eso ya es casi que obligatorio, pero sobre todo para los edificios eh, ya de cierta envergadura, digamos. Es poco común usarlos en casas, pero sí es cierto que si la casa es grande también hay que usarlo. Profe, si vimos un edificio no tiene eso, ¿qué pasa? ¿Lo multa? Sí pueden multarlo,
porque ahí en cualquier edificio, en cualquier casa, y vamos a ver, es en cualquier edificio, en cualquier casa, pero siempre y cuando haya la gente suficiente en la municipalidad para poder ir. Se les llama inspectores técnicos. Ellos van representando a la municipalidad para revisar que lo que se esté construyendo es lo que está indicado en los planos y además tiene que estar indicado en ese rótulo, ¿verdad? Por ejemplo, si se están construyendo 500 metros cuadrados y este inspector llega y mide y ve que están sumando casi 600, o sea, son 100 metros cuadrados más, eso puede ser penalizado, la obra puede pararse, etcétera. Entonces hay mucha, digamos, es un proceso delicado, aunque mucha gente rompe la norma, rompe la regla, ¿verdad? Lo cierto es que la información está en los planos y hay un super resumen en ese rótulo que indica eso. Y ustedes lo verán sobre todo en edificios públicos, cuando anden en la calle, en carro, en bus, etcétera. Van a ver una construcción y van a ver que hay un gran rótulo que da hacia afuera indicando el material. En algunos casos, algunas organizaciones, si es por ejemplo con medios gubernamentales o con medios de patrocinio, de financiamiento internacional, le ponen hasta el número de ley, le ponen el detalle absoluto. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que también hay países y hay momentos donde probablemente un cerramiento en metal valga la pena. Hay muchos lugares donde se hace algo como esto, pero también pensando que este mismo material luego se quita y se usa como parte del proyecto. Por ejemplo, en este caso, cubierta de techo, ¿verdad? Pero sí, como les decía, es bastante normal que aparezcan otros materiales en diferentes partes. En algunos lados, bueno, no, esto es una remodelación, perdón, en este no. Digamos, este se ve un poco débil en realidad. Este sarán que está aquí, en realidad debería ser al menos a un 80% de disminución de la visual, de la parte externa a la interna. Sin embargo, muchas veces algunas constructoras se brincan un poquito la ley y ponen otros materiales o ponen cosas de menor calidad, digamos. Aunque claro, aquí estamos viendo imágenes que no necesariamente son de Costa Rica siempre. Vamos a ver. Profe, y ese cerramiento debe estar hasta el polo final. En teoría sí. En teoría, hasta que ya la construcción, lo que son las intervenciones grandes, ya se estén terminando, porque al final, si lo que luego se empieza a trabajar es jardinería, acabados internos y externos, ya detalles, ya puede quitarse, ¿verdad? Ya puede quitarse. Pero es normal que permanezca casi hasta el puro final, ¿verdad? De la construcción. También hay que recordar, Y si lo que falta, sí, diga. perdón, y si lo que falta son acabados así internos, como que ya no sería Sí. tan bien, que tenga puertas, ventanas, que ya esté todo como cerrado el edificio. Exacto, principalmente eso, ¿verdad? Que esté cerrado. Que ya tenga la configuración final externa bien clara y probablemente con acabados ya en un 99% en la parte externa. Internamente pueden estarse haciendo acabados todavía, porque siempre internamente lleva mucho detalle. En este momento se me viene a la mente el edificio nuevo de la Universal, casi que al frente del Gimnasio Nacional, en la Sabana, frente a la McDonald's también, que está ahí en la Sabana, diagonal al Gimnasio Nacional, que es de la Universal. Ese edificio se llama Torre Universal. En realidad la malla externa se quitó muy muy al final, se tuvo que mantener casi que hasta el final, el edificio ya casi listo, y de hecho actualmente todavía lo están interviniendo adentro, ¿verdad? Pero ya los primeros niveles están como entre poniéndose al alquiler y creo que van a vender también algunos espacios, ¿ok? Pero se quitó muy adelantado el proyecto. Insisto, eso puede ser que luego para terminarlo, pueden faltar 2 hasta 3 meses por los acabados, por ejemplo. Pero el edificio, al menos su imagen íntegra externa, está muy, muy desarrollada. Ahora,
Otro tema sumamente importante es el tema de las bodegas. Pareciera muy secundario, pero resulta que hay mucho análisis que hacer con las bodegas. Dependiendo del proyecto, se define un tamaño. Una bodega, por definición, tiene materiales que se guardan una vez que se traen de ferreterías hasta cuando se vayan a usar. El punto es que es muy común, desgraciadamente, en construcciones en cualquier parte del mundo que desaparezcan materiales. Qué sé yo, se trajeron, pero así exagerados, se trajeron 50 sacos de cemento y de repente aparecieron 45 nada más, nadie sabe qué pasó con los otros 5. Entonces las bodegas se vuelven muy importantes para el control de el gasto de los materiales que ya se compraron. Pero incluso en algunas construcciones, dependiendo de la empresa constructora, tienen herramientas ahí. Por ejemplo, se contrata un albañil, pero el albañil no tiene sus herramientas, sino que se las da la constructora. Entonces esas herramientas se deben entregar todas las tardes cuando se termina de trabajar y se recogen todas las mañanas cuando se llega a trabajar. Entonces para eso también se ocupa un espacio de bodega. Y es normal que la bodega a veces tenga también un espacio de este tipo, que es un espacio donde los ingenieros y arquitectos se reúnan para analizar lo que está pasando dentro de una construcción. Aquí tal vez la foto es de un lugar muy finito, por llamarlo de alguna manera. En general a veces simplemente es esta misma cuestión de metal con una mesita allá adentro y vámonos, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Sin embargo, si es un proyecto muy grande, de edificios grandes, sí a veces vale la pena tener una oficina así porque a veces hay que poner a un ingeniero residente o un arquitecto residente que vaya controlando todo en el día a día, ¿verdad? Pero normalmente la bodega se combina con un espacio de oficina, de control de lo que está pasando dentro del proceso constructivo, ¿verdad? Tiene entonces materiales, tiene entonces herramientas y puede tener incluso una oficina de reunión para los ingenieros para analizar el proceso y el avance, etcétera, de la obra, ¿verdad? Dependiendo también de la empresa constructora, dependiendo del país, se exigen ciertas condiciones de la bodega. Esto, por ejemplo, no es aquí en Costa Rica, por lo tanto ustedes ven que la calidad de la bodega es demasiado básica. Hay que tomar en cuenta que una bodega incluso en las noches se puede convertir en el dormitorio de un guarda, ¿verdad? Que duerme algunos ratos en las noches. Entonces tiene que tener ciertas condiciones mínimas por exigencia del Ministerio de Salud. Pero si es solo de materiales, no va a dormir ahí nadie, puede mantenerse de una calidad inferior. Aunque siempre un espacio habitable, siempre se le va a exigir. Y el Ministerio de Salud, en teoría, representantes del Ministerio de Salud en Costa Rica, pueden llegar en cualquier momento a una construcción. Digo en teoría, porque casi nunca llegan, pero hay algunos que les han tocado la suerte, ¿verdad? Se han ganado la lotería de que les llegan inspectores del Ministerio de Salud. Y entonces ellos ven cosas hasta de salud ocupacional. No solo si la obra está contaminando, no solo si la obra está desarrollándose en un proceso como debe ser, sino también si la obra toma en cuenta al ser humano y hace que ese ser humano viva en condiciones más humanas, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Que meterse a dormir en las noches en una bodega como esa que estamos viendo, aparte del frío, es totalmente fuera de lugar. Los materiales y las herramientas que se van a mantener ahí van a ser muy variados, depende de la construcción, ¿verdad? Otra cosa importante que es de Ministerio de Salud también, que en Costa Rica es exigido, es que ese personal, tanto de trabajo diario como de cuidados en nocturnos, por ejemplo guardas, deben de tener acceso a servicios sanitarios de buena calidad. Es normal que una empresa constructora consiga espacios de servicios sanitarios como esto que estamos viendo aquí abajo. Esta es una batería de baños, podemos decir, y tienen una calidad, digamos, más o menos aceptable para nuestro medio, ¿verdad? Y ustedes ven ahí más o menos una propuesta de cuántos debe de haber
y cuántos en la actualidad la mujer participa mucho en construcción. Recientemente, hace un año y medio más o menos, fui a visitar el proceso constructivo de la Asamblea Legislativa y para mi sorpresa había muchas mujeres en el proceso. No como mano de obra como tal, aunque sí existen, ¿verdad? Sino más bien en la parte, por ejemplo, de asistencia, de control, ingenieras, por ejemplo, personas como ustedes. Había alguna mujer técnica en dibujo que lo que hacían era de controlar los procesos. Pero yo se lo ¿Cómo? pego bastante. ¿Perdona? Se les lo suyo. Ahí se te corta un poquito. Es que se me está pegando bastante. No sé si es mi internet o si es. A mí, ¿y los otros compañeros, Jennifer y Daniel? A mí me estaba pegando su audio un poco. Ujú. ¿Y Jennifer? Y Jennifer ya ni siquiera está. ¿Perdón? No, aquí estoy, aquí estoy. Es que no estoy escuchando un segundo. Pero la pregunta es si se le está, si se le está cortando. Si se está cortando. Bueno, recuerden que aquí yo estoy grabando Sí. y Sí, entonces igual a los yo compañeros. paso la grabación para que la tengan por ahí y la revisen. En todo caso, la presentación de hoy es cortita y lo que vamos a hacer más dentro de un ratito es pasarles para que ustedes terminen la clase de hoy viendo un video que lo pueden hacer ahora mismo o lo pueden hacer el fin de semana cuando gusten. Entonces va a ser una combinación, pero van a tener la grabación por cualquier detalle. Excelente, gracias, profe. Ok. Bueno, ven, lo que les decía del letrero, que en Costa Rica ya es muy importante, el letrero del proceso constructivo. Y normalmente la mayoría de las instalaciones constructivas en la actualidad tienen de una o dos o tres personas que van a cuidar en la noche por materiales, incluso actualmente se contratan empresas de seguridad. O sea, ya el nivel, digamos, se ha llegado hasta ese punto, que se contratan empresas de seguridad, ya no es poner a cualquiera ahí a hacer de guarda, sino a sistemas de seguridad, porque en realidad ya los robos a procesos constructivos son muy sofisticados en la actualidad. Ok. Bueno, de hecho ahí estamos cumpliendo con esa primera parte. Vamos a ver, hay otras cosas que pueden ser parte de un proceso de obras preliminares y que se tienen de tomar en cuenta. En algunos casos hay que hacer movimientos de tierra. Recuerden, esto es un dato muy importante. El movimiento de tierra se hace normalmente con equipos constructivos tipo Bajop, se le conoce como Bajop, y lo que hay que quitar es una capa vegetal. Es importante que donde se asiente la construcción no haya la posibilidad de que vaya a nacer vegetación, porque eso puede dañar los cimientos. Por lo tanto, lo que se estila de quitar de capa vegetal para cualquier construcción es un mínimo de 40 centímetros de altura hasta incluso 60 centímetros, y hay ocasiones donde hay que excavar más, ¿verdad? Pero los estándares andan entre 40 y 60 centímetros de terreno que se remueve y que normalmente se le denomina capa vegetal. Esto es con la idea de que no haya restos orgánicos debajo de la construcción, excepto que se requiera como un patio interno o así. Sí, adelante. Profe, y aunque el terreno está bien pelado, siempre hay que hacer ese raspado, digamos, es quitar esa capa. Sí, porque hay micropartículas vegetales que no se observan a simple vista y que es necesario también remover. Algunas veces son polen, puede ser semillas, el viento lleva muchas hojas que mantienen por ahí. Y vamos a ver, depende de, por ejemplo, en un clima como el que estamos viendo, que es muy seco en esa fotografía, igual no es mucho, pero vean ustedes que si hay algún tipo de zacate como seco, medio combinado entre amarillo y verde, ¿verdad? No es 100% limpio.
Y si un terreno se limpia, casi que hay que construir en mínimo en el siguiente mes. Si se esperan 2 o 3 meses, puede ser que haya que volver a hacer un raspado de esa capa vegetal. Porque la naturaleza se abre camino, ¿verdad? Y y Sí, aparece por ahí de interesante. nuevo. Entonces, esto es requisito, digamos, de, de proceso constructivo. Normalmente esto se combina de muchas maneras, ¿verdad? Obviamente está esto que estamos hablando, que es una limpieza, digamos, de movimiento de tierra fuerte, ¿verdad? Que puede ser un gran terreno y hay que limpiarlo de capa vegetal. Ven, aquí no se removió mucho a nivel de profundidad, pero igual está constantemente en limpieza para que el material, digamos, responda bien. La otra parte que también corresponde a trabajos preliminares es hacer un trazo general de dónde se ubicaría el proyecto. Entonces se ubica, por ejemplo, el ancho de un posible cimiento. ¿Para qué? Para que vengan las personas o un bajop y puedan hacer esto como una zanja. Entonces se hace un trazo preliminar de la casa o del proyecto en el suelo. Normalmente se usan eh, unos polvos blancos que ya se venden para eso. Muy similar a que sobre todo es cal, que además sirve para ahuyentar algunos insectos. Y es un trazo muy muy sencillo. Algunas veces se utiliza tiza. Y insisto, es para entender cómo está trazada la casa. Perdón, el proyecto. Por ejemplo, bueno, es que esto está muy pequeño, pero si ustedes ven ahí cada uno de esos rectángulos o cuadrados, es la ubicación de un nacimiento de una columna. Ven, por ejemplo, aquí esto puede suceder solo si la casa se va a hacer en pilotes, se va a separar del terreno. Si no, este terreno jamás se podría haber aceptado que se empiece a trazar sin haber quitado esa capa vegetal, ¿verdad? Hay que recordar que no todos los países tienen las mismas reglamentaciones, ¿verdad? Entonces algunos van a pasar encima de alguna reglamentación. Ven, hay muchos tipos de bajop, hay muchos tipos de lugares donde se ocupa hacer ese movimiento para dejar el terreno con ya capa de tierra a tierra, donde se va a realizar propiamente el trabajo. La mayoría de equipo más Profe, normal que vemos en una construcción limpiando terreno es este tipo. Eso es lo que llamamos bajop. Sí, adelante. y en el caso de los terrenos que más bien hay que agregarles tierra, o sea, para poder Ujú. nivelarlo, que no es quitar, sino poner, Ajá. ¿cuánto es lo que se recomienda para trabajar ya en ese terreno? Porque esa tierra está suelta. Sí, hay dos procedimientos que se pueden hacer. Uno es traer esa tierra de otro lado, tiene que ser de cierto nivel de calidad. Es una tierra con características, digamos, mecánicas, así se le llama, lo suficientemente fuerte como para cuando eventualmente tengamos que construir ahí, hacer cimientos, etcétera, soporte bien las cargas del concreto que va a recibir. Eso implica que probablemente hay que hacer un proceso de apelmazamiento, hay que poner la tierra y luego nivelarla a partir de mazazos, básicamente, que se les da vertical. Hay máquinas que hacen eso, o si no, también a través del proceso humano, pero es más lento, ¿verdad? Eh, a veces hay otra cosa que hacer que se llama sustitución. Hay un terreno que es de una calidad tan mala, que hay que quitar un montón de terreno y reponerlo con un material de buena calidad. Y eso implica el mismo proceso, traer el material, apelmazarlo, bajarlo y luego ponerlo así capa tras capa hasta llegar hasta el nivel que se requiera. Eh, y esos rellenos, sí, esos rellenos tienen la problemática que pueden ser carísimos en realidad y no estás construyendo nada todavía. Es una inversión grande, pero resulta que no estás construyendo nada, es pura tierra lo que estás poniendo, Sí. pero que es necesaria Hay para, que tener cuidado en dónde se construye. sí, y eso es pura recomendación ingenieril, ¿verdad? Ellos son los que identifican los terrenos, la mala calidad, se hacen estudios de suelo, pero incluso un estudio de suelo debe ser antes que esto que estamos viendo. Un estudio de suelo se debió haber hecho incluso para hacer el diseño estructural. Por lo tanto, pudo haber sido un año antes de esto.
5 meses antes de esta foto, digamos. ¿Eso para qué? Para que cuando se hagan los planos se incluyan las características del terreno, incluso ya se debería de saber si hay que sustituir o no. No debería ser una sorpresa cuando se llega a construir, sino que ya se sabe. Pero de nuevo, esto es lo que llamamos trabajo preliminar, ¿ok? O sea, son cosas que se hacen con antelación. Ok. Bueno, habría otros posibles trabajos que se pueden hacer. No podemos agregar ahí, por ejemplo, hacer la zanja de cimentación, porque ya eso es propio del proceso constructivo. Sí podemos agregar o llegar hasta la parte donde hacemos el trazo. El trazo sí es uno de esos trabajos preliminares, ¿verdad? Porque es antes de empezar a excavar, antes de empezar a hacer hueco para meter cimiento. Ya propiamente hacer el hueco, ya eso es proceso constructivo, que ya entra en otro momento del proceso de construcción. ¿Ok? Bueno, no sé si aquí tienen alguna pregunta. Por ahora, digamos, el día de hoy vamos a quedar aquí y ahora sí, les voy a señalar que yo pasé hace un rato un video que ustedes ven acá. Está antes de donde dice Jennifer Miller. Ahí ustedes le dan y se va a ir un video que va a hablar también de trabajos preliminares. Es un video que me pareció interesante porque habla de algunos otros elementos o procesos, aparte de los que aquí hablamos, y son en otro ámbito, son en otro país, son en otro lugar. Y lo que nos interesa es que ustedes tengan conciencia de la mayoría de ellos. Aquí vamos a hacer dos cosas. He descubierto y me gusta mucho, bueno ya sobre todo Jennifer es la que se da cuenta, porque yo no sé si con Daniel y con Sebastián lo hicimos. Me ha gustado mucho el uso del Padlet, porque entonces las tareas simplemente se hacen, se suben ahí, quedan ya publicadas, las puede ver cualquier persona en el planeta y yo las puedo ver en cualquier momento también y quedan ahí publicadas para su uso, para el uso de ustedes, para después. Por lo tanto, la idea es que van ustedes a hacer un Padlet. ¿Saben cómo hacerlo? Bueno, yo sé que Jennifer sí, ¿cierto? ¿Verdad, Jennifer? Sí, sí. Sí. ¿Saben, No es Sebastián? difícil, es muy Sí, fácil. es bastante fácil. ¿Sebastián y Daniel lo han hecho antes? La verdad es que no, profe. Ok. Es súper sencillo. Ustedes simplemente ponen aquí en la parte superior. Voy a quitar, digamos que le quito esto y ponen esta dirección. Se las voy a poner ahí en el grupo. Padlet.com. Y ahí les va a decir, ahí ustedes le dan link y les va a abrir la página inicial. Y aquí mismo les va a ir explicando. Ustedes pueden, bueno, aquí me aparecen a mí varios porque yo he hecho varios, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer uno desde cero y ahí el mismo sistemilla les va pidiendo a ustedes que les vayan diciendo cómo hacerlo. Yo les pido que usen este de acá que se llama cronología. Lo seleccionan y básicamente lo que les permite es ir agregando acciones. Aquí ustedes le pueden poner nombre, le pueden poner características, pueden cambiar el fondo, le pueden poner un nombre aquí arriba, etc. Y aquí cuando yo hago a esta más, puedo agregar cosas. Por ejemplo, en este caso, se me ocurre que el video que ustedes van a ver, que es el que les acabo de pasar, ¿dónde estamos? Aquí mismo. Esta dirección, ustedes la pueden copiar. Como les digo, se pueden hacer un montón de cosas. En este caso, yo lo que voy a hacer es poner aquí una dirección. ¿Vieron lo que hice? Nada más le di aquí como a la cadenita, le di esto, le di guardar. Entonces ya en esta acción quedó ahí linkeado el video. ¿Ven? Ahí está. Entonces yo quiero volver a él, nada más entro aquí y lo vuelvo a abrir. Puedo irme a YouTube a verlo, puedo verlo aquí mismo, le doy a extender a toda la pantalla, etcétera. Ok, entonces si se dan cuenta es muy sencillo, es de ir creándolo ahí. Entonces aquí vamos a ir haciendo las tareas, las entregas grandes no, las entregas grandes las vamos a entregar de otra manera, pero sobre todo tareas y ejercicios de semana a semana los vamos a ir poniendo acá.
Lo que quedaría entonces de tarea es montar este Padlet. Por favor, pónganle el nombre completo aquí arriba. Esto sí ocupo que lo tengan claro y que lo anoten. Les voy a poner un ejemplo. Aquí, vamos a ver. Esta persona le puso Ale Montes y ella se llama Alejandra Montes. Yo lo que aquí les pido por favor es que pongan Alejandra Montes, o sea, Daniel y el apellido, Sebastián, me acuerdo, Murillo, creo que es. O sea, ponerle el nombre completo y además ponérselo aquí también, como título. Sebastián y Daniel, lo que se van a dar cuenta es muy sencillo, pero sí al principio hay que practicar un poco, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí es un ejemplo de un muchacho que lo está haciendo para otro curso y si se dan cuenta ya lo están haciendo como yo se los estaba hablando, lo estamos haciendo de manera cronológica de izquierda a derecha, que fue como yo lo escogí aquí, ven, aquí voy a agregar otro, ya cuando tenga algo aquí puesto, aquí voy a agregar otro y otro y otro, así horizontalmente, y ahí va a ir creciendo. Ok, entonces la Profe, primera parte de la tarea, crear el Padlet. Ponen por favor el link del mismo video que yo les estoy poniendo. Y sí, adelante. yo usé la cuenta mía de Google y Ujú. me sale J. Miller, digamos, no me sale el nombre completo. Voy a ver si en algún lado del Padlet lo puedo cambiar, Yo estoy pero me seguro, sale como la cuenta de Google. yo estoy seguro que sí se puede cambiar, pero analícelo y si Sí, no. voy a Ujú. revisarlo bien. Sí, sí. Ok. Entonces, desde el principio, cuando la están creando, sobre todo Sebastián y Daniel, pónganle por favor el nombre completo para identificarlo bien. Eh, Ah, Perdón, ¿estaban haciendo alguna pregunta? no, no, creo No. que está bien. Ok. Ahora, lo que me va a interesar es que hagan simplemente averiguaciones para como tarea también para la próxima semana de estos dos conceptos, ¿verdad? Dentro de cada uno de ellos se subdividen en un montón de cosas, pero lo que quiero es que hagan una investigación de definiciones de la palabra cimentación, la palabra cimentaciones superficiales y la palabra cimentaciones profundas, lo que significan y cada una de ellas entonces va a ser algo que vamos a crear aquí, por ejemplo, cimientos superficiales. ¿Ven? Entonces ahí ya, en este caso me quedó solo como un título, pero si yo le quiero agregar algo más, le digo aquí en el lapicito, me lo abre y ya le puedo meter más información. Puede ser que le meta puro texto nada más, ¿ven? Y ahí puedo meterle texto. O puede ser que le meta una foto o muchas opciones. De hecho, cuando ustedes van aquí y le dan a estos tres puntitos de acá, le sale un montón de opciones de lo que pueden meter. Entonces es súper sencillo y además muy dinámico. Ustedes el fondo se lo cambian, le cambian todo a esto. Que sea muy libre, muy sencillo lo que hagan, pero por otro lado que tenga esta configuración horizontal para que vaya quedando cronológicamente. Entonces, me averiguo de cimientos superficiales y aquí meto esa información. Si aquí no me alcanza o no me deja, abro otra y continúo con lo mismo. Ya terminé con cimientos superficiales, entonces creo la de cimientos profundos. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. Cimentación profunda, ¿verdad? Que lo estudien por su lado para poder tener, no como hoy, que solamente hablé yo, sino que ya la próxima ustedes hayan tenido algo que hayan investigado, pero antes de la clase lo han subido acá, ¿ok? Y vamos a usar el mismo Padlet para ver lo que están haciendo cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, cuando hagamos el Padlet, ¿lo compartimos en el grupo Exacto. o no hace falta? Por favor, cuando lo hagan aquí en Grupo Construcción 1, cada uno de ustedes comparte la dirección, ¿verdad? Para que ya nos quede aquí y yo cada vez que necesito verlo, nada más entro al grupo y le doy al link para abrirlo. Porque de otra manera sería más incómodo para uno estar ubicando el Padlet, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Entonces las tareas son hacer el Padlet, ver el video que ya tienen el link ustedes ahí, poner el link del video en el Padlet y además investigar cimentación profunda y cimentación superficial
definiciones, solo definiciones, no se preocupen por más, pueden poner una foto, pueden poner algo, y de eso vamos a conversar la semana que viene. Entonces, Perfecto. la clase de hoy termina cuando ustedes terminen de ver el video, que es un video cortito, y hagan la investigación de, a ver, ¿dónde estaba eso? Y hagan la investigación de los cimientos. Ahí está. Ok, Ahí va, perfecto. pues. Quedamos Sebastián y Perfecto. Daniel. Sí, perfecto. Ya creé el Padlet en realidad. Ah, bueno, sí, es que es muy Sí, sencillo. es súper fácil y es muy fácil. Yo La ya verdad. lo uso para otras cosas. Sí, es que de verdad Ya no es es una gran herramienta. Hasta pueden hacer el álbum de fotos de la familia ahí si quieren. Es súper, súper útil. Pero bueno, entonces Cierto. nos vemos entonces de hoy en 8 a las 5:30. Cualquier cosa, si hay un cambio o si ustedes tienen algún problema, me avisan nada más. Y estamos en comunicación, seguimos adelante. Y pues la clase que digamos perdimos la semana pasada la vamos a ir reponiendo poco a poco en el transcurso del curso. Ok. Bueno muchachos, entonces nos No estamos hablando. sé si se puede crear una ventana tenemos para ver algo con usted sobre los pagos míos de Ah, la vieras tarjeta. que sí, yo me di cuenta que me mandaste el mensajito. Por cierto, Sebastián y Daniel, si quieren retirarse ya, no tendrían problema. Pura vida. Pero vieras que no he podido revisar, a ver qué sería. Hoy no tuve chance, entonces mañana temprano yo pensaba meterme a revisar para poderte decir algo, a ver qué pasó, porque yo sí te metí prematriculada. Prematriculada si estás. Sí. Lo que sea que esté fallando, no sé qué será. Tengo que verlo con la gente ahí del área técnica para ver qué me dicen. Hola.